A raíz de las muchas consultas que se fueron dando a través de los mensajes privados y algunos comentarios de los videos de mantras en Irdin, en la página de YouTube de Eduardo Seya, elaboré un sintetizado informe sobre este lenguaje, el Irdin, considerado extraplanetario y que ha venido transmitiéndose por medio de individuos y grupos, recibido a través de diferentes canales de recepción y contacto. Según Ricardo González, en un artículo publicado en su página web ricardogonzalezoficial.com, uno de los primeros indicios del uso del Irdin data de los años 50 y se encuentra en el llamado Registro TEDRA de Dorothy Martin, publicado en 1955, en el que hace referencia al disco solar de los incas. De acuerdo al artículo, en los años 70, el Irdin también fue utilizado por el contactado italiano Eugenio Siragusa y el grupo Rama de los peruanos Carlos y Sixto Paz Wells. En los años 80, Ángel Cristo Coglanis, conocido también como Saruma, recita y canta mantras en Irdin, ya instalado en la localidad de Capilla del Monte, en Córdoba, lugar donde se encuentra la ciudad intraterrena de Erx, y los utiliza para conectarse con jerarquías espirituales y seres de alto nivel evolutivo. En los 90, el grupo de la comunidad de Figueira en Brasil, coordinado por Trigueriño, comienza a recibir también en sus contactos con estos seres de conciencia superior mantras en este lenguaje. El propio Ricardo González, en el año 2001, recibe un mantra con los nombres de los 13 discos solares que datan de la época de la Lemuria, civilización de la que haremos referencias más adelante. Después de un rápido repaso de los precursores que contactaron y transmitieron este lenguaje estelar, vamos a pasar ahora a relatar un resumen de los más antiguos idiomas de los que hoy se tiene cierto conocimiento, consideradas lenguas de origen extraplanetario. Considero también necesario conocer y comprender los fundamentos de estos idiomas ancestrales, pues nos ayudan a entender mejor el porqué o el motivo por el cual se nos está otorgando la posibilidad de conocer y conectar con este idioma llamado Irdin. De muchas maneras, a través de los tiempos existió la comunicación entre el hombre y las realidades extraplanetarias. Para ello se usaron los lenguajes provenientes del cosmos, de los cuales se tiene noticias por contactos con fuentes extraplanetarias de información, esto es, información que fue transmitida directamente por seres más evolucionados de otros mundos o galaxias, a través de la clarividencia o contactos mediúmnicos o a través de contactos con los archivos akáshicos. Solo para tener una idea aproximada del ámbito de donde se receptan estas informaciones, se realizó un cuadro demostrativo de los diferentes niveles de conciencia conocidos. Así, como vemos, desde el orden superior hasta el inferior, tenemos el nivel de conciencia divino, el monádico, el espiritual, el intuitivo, el mental, el astral y el físico etérico. El Akasha, según la teosofía y la antroposofía, podría considerarse como una especie de gran archivo donde se encuentran registrados todos los acontecimientos pasados, presentes y futuros. En el cuadro se marcó y resaltó, como para tener una cierta idea de la órbita o espacio que abarcan los archivos akáshicos, en la configuración de los niveles monádico, espiritual, intuitivo y mental abstracto, que es el nivel donde el intuitivo ya hace contacto
hacemos contacto con el alma. A través de la clarividencia se puede también contactar información oculta, aunque ésta solo puede ocupar una franja inferior y más limitada que la de los archivos akáshicos, y estaría actuando dentro de los niveles del mental abstracto, el concreto, el astral y de los 4 grados de cuerpos etéricos. Pasamos ahora a la descripción de estos idiomas ancestrales según el orden aproximado de su aparición obtenida del Boletín de Señales de Figueira número 2. El Ichiwa se conoce como el lenguaje usado en tiempos inmemoriales en los que el habla no se pronunciaba. Era expresado por sacerdotes en respuesta a impulsos de fuentes cósmicas y les servía de instrumento para imprimir patrones arquetípicos superiores en el cuerpo etérico de la Tierra, que no era, por supuesto, en ese momento del todo física. El Censar fue en tiempos remotos el lenguaje de adeptos e iniciados. Usado en Oriente y en la antigua América, su escritura era codificada y no fonética. Fueron los devas o ángeles instructores celestiales que visitaban la Tierra que se lo transmitieron a los seres humanos en la época de la Lemuria. En el libro Ángeles y Arcángeles de Lemuria, M.P.J. Mananán escribe: en Lemuria existía un lenguaje escrito para comunicarse con los ángeles, y este lenguaje se ha modificado a través del tiempo y por aquellos que lo han utilizado hasta formar diferentes escrituras, conocidas como Etruscum, Celeste, Indicum o escritura celestial. Los hebreos la llamaban Malachim, es decir, de los ángeles. Era utilizado de forma cotidiana por el pueblo lemuriano para la comunicación con los sacerdotes y Kaambesa y Akuná, que eran especies de maestros sanadores. Lo utilizaban entonces para comunicarse con ángeles maestros, ángeles reales y arcángeles llamada Malachim maestro. Gracias a contactos mediúmnicos se han podido recuperar estos lenguajes escritos tal y como eran en los primeros tiempos de la Lemuria. En el libro La conspiración de los alquimistas de Hania Saskovsky se muestra la relación de las letras del alfabeto hebreo con los ideogramas o códigos del llamado lenguaje angélico. En el citado libro se lee lo siguiente: el lenguaje de los pájaros, citado en el Corán, es también llamado lengua angélica, y en la versión de las tradiciones alquímicas se lo llama lenguaje rítmico. Las palabras de los ángeles tienen una inmensa fuerza repetidas en forma de mantra, y más aún si son salmodiadas o cantadas rítmicamente. Vemos la relación de las letras del alfabeto latino y el hebreo, con los ideogramas, los códigos transmitidos por los ángeles en la época lemuriana. Aquí vemos también cómo se incorpora un elemento nuevo al sentido y expresión de las palabras, que tiene que ver con la verbalización cantada o entonada, que era una característica del lenguaje utilizado en una de las etapas de la raza lemuriana. Esto también lo confirma Rudolf Steiner a través de contactos con los archivos akáshicos, y lo cuenta en su libro Memoria Cósmica, Prehistoria de la Tierra y el Hombre, de la siguiente manera: las mujeres sacerdotisas en la Lemuria desarrollaron lo que podría definirse como una especie de lengua natural, y en el principio de esta lengua se puede percibir algo que es similar a la canción. La energía del pensamiento fue transformada en sonido audible, dice Steiner.
El ritmo interior de la naturaleza sonó de los labios de mujeres sabias. Una reunión alrededor de tales mujeres, con sus oraciones parecidas a una canción, se expresaron las declaraciones de poderes más altos. En aquel período, dice Steiner, no existió ningún interés por saber sobre el sentido de lo que se decía, pues todo era percibido a través del sonido, el tono y el ritmo, y el alma es la que absorbía el poder de lo que fue oído. El proceso entero estaba bajo la dirección de los líderes más altos. Ellos habían inspirado a las sacerdotisas sabias con tonos y ritmos de una manera que no podemos expresar por ahora. Haciendo ahora un primer repaso de las características de estos idiomas antiguos, hasta aquí expuestos, se podría decir que estos idiomas se utilizaron como uno de los dispositivos para hacer descender los patrones de niveles superiores hacia la materialidad. No eran verbales ni mentales, pues en la Lemuria y en las razas anteriores no estaba aún formado el cuerpo mental. Se transmitían a través de impulsos vibratorios, imágenes o códigos escritos que comunicaban una idea o significado y a través de un sonido entonado o cantado, que sería lo análogo a lo que hoy nosotros conocemos como mantras. No tenían un sentido utilitario, eran transmitidos por sacerdotes y sacerdotisas con un alto grado de iniciación para atraer impulsos de niveles superiores de conciencia hacia la materialidad. Por eso son denominados idiomas sagrados. Quizás a nosotros nos cuesta hoy entender que la comunicación se daba a través de impulsos vibratorios y no de frases habladas. Es importante tener en cuenta estas propiedades que caracterizan estos idiomas porque nos ayudarán a comprender mejor el fundamento y el sentido del Irdin. Antes de continuar con el desarrollo de la evolución de las lenguas, es necesario aclarar el concepto de lo que se consideraba un sacerdote en estas épocas remotas, que no es el que hoy conocemos, según nos relata Trigueiriño en el léxico esotérico. Nos dice que en general el sacerdote hoy es un remedo de lo que fue en el pasado en civilizaciones que desarrollaron la espiritualidad. Dejó de ser un intermediario entre el hombre y las energías divinas por haberse comprometido con intereses de dominación ideológica, política y económica. Aprovechando la ignorancia de muchos, alimenta estructuras degradadas. Se alejó de las leyes espirituales en las que debería basarse. No son las instituciones eclesiásticas lo que le confieren al individuo el don de ejercer el sacerdocio genuino. Estas fueron creadas por el hombre y siguen su modus vivendi corrupto. Por lo general, el sacerdote auténtico no se precia de tal. Su tarea, realizada en silencio, casi siempre es invisible. Canaliza energías transformadoras hacia el mundo concreto, energías cuyo voltaje no sería posible alcanzar sin su presencia. Ajusta la vida externa a la ley creadora. Tiene la función de catalizar transformaciones, el poder de permitir que en el mundo concreto se plasmen formas según la idea superior y que se rompan estructuras obsoletas para que se exprese lo nuevo. Por su donación, favorece el encuentro y la unión de la materia con el espíritu. Por eso el sacerdocio no puede ser enseñado en escuelas de esta civilización, ni tampoco otorgado por el hombre. En esta época, la actividad sacerdotal genuina raramente se muestra.
En la mayoría de los casos, la personalidad no la percibe y de esta forma, dicha actividad no corre el riesgo de ser desviada. Siguiendo entonces con el reconocimiento de los antiguos idiomas, el sumerio y el sánscrito ya se determinan como lenguas que establecen conceptos, definiciones de las palabras y desarrollan reglas gramaticales, aunque aún siguen siendo considerados idiomas sagrados. El sumerio fue la primera lengua en escribirse en cuneiforme. Es una lengua aislada, lo que quiere decir que no se conoce ninguna otra que esté relacionada con ella ancestralmente. Algunos expertos han propuesto la posibilidad de un sustrato desconocido debido a la presencia de palabras de origen desconocido en los escritos sumerios. En los diarios de Erx, Saruma nos dice que ese sustrato desconocido, el origen del idioma sumerio, viene del Kulkan cósmico y nos detalla algunas concordancias entre estos idiomas, como la utilización de las mismas consonantes, las vocales abiertas y las vocales cerradas. El Kulkan puede ser traducido. Binuk significa jerarquías, Biltak, planeta, Butamau, supremo señor, Wantak, hijo del sol, Urumi, iluminado. La escritura sumeria, en un primer momento, usaba ideogramas, como los ideogramas del lenguaje angélico, que son símbolos que expresan una idea en vez de una palabra o un sonido, y como tales técnicamente se pueden entender en cualquier idioma. Su sistema de escritura se basa en los principios de polifonía. Significa que algunos signos tienen varios valores silábicos, es decir, por ejemplo, el signo du se puede leer y pronunciar como hin, gup, du, ra, sa, etc. Y todos ellos tienen significados distintos, aunque a menudo estén relacionadas. Ahí vemos un cuadro de la evolución de la escritura cuneiforme, que en el 3000 a.C. se escribían con símbolos muy rudimentarios y a medida que fue evolucionando hacia el 1700 ya nos encontramos con la escritura y los signos de la escritura cuneiforme propiamente dicha, donde ya tenían un significado y se pronunciaban. Y una pronunciación que, como vimos, era polifónica. También existió un idioma sagrado que, escrito en ideogramas, dio origen al sánscrito, el Devanagari, expresión de devas y de otros seres extraplanetarios. El Devanagari es una de las más antiguas lenguas estructuradas que se conocen. Antes de las escrituras védicas, aproximadamente entre el 1700 y 1500 a.C., el sánscrito también era llamado Devanavi, que significa lenguaje de los dioses, y fue transmitido de forma oral antes del Rig Veda, que fue la primera escritura en sánscrito. Utiliza 52 letras en total, 16 vocales y 36 consonantes. Contiene sustantivos abstractos y términos filosóficos que no se encuentran en ningún otro idioma. El sánscrito era un idioma fuertemente estructurado ya en el siglo IV a.C. El Astadhyayi, el único texto analítico y básico de la gramática del sánscrito, contiene 3.959 reglas gramaticales sistematizadas. Este idioma es tan vasto que tiene más de 250 palabras para describir la lluvia, 67 palabras para describir el agua y 65 palabras para describir la tierra, entre otras muchas descripciones. Haciendo un resumen de los idiomas vistos hasta aquí,
Vemos que el Ichigua, ese primer idioma, se transmitía a través de un tono vibratorio no verbal o telepatía vibratoria. El Censar ya tiene códigos escritos no verbales, ideogramas, telepatía sutil. El Malahim, transmitido a través de ideogramas y verbalización de las palabras a través de tonos. Y el Sumerio y el Sánscrito, que ya se transmitió a través de ideogramas, la palabra escrita y definición de conceptos gramaticales. Vemos entonces cómo los idiomas fueron estructurándose cada vez más a medida que el ser humano en su devenir evolutivo descendía hacia niveles y formas más materializadas y concretas. Y así llegamos a los idiomas actuales, establecidos en reglas fijas y bien estructurados gramaticalmente. Pero como vimos en un pasado remoto, no era así. Vale aquí también hacer la siguiente aclaración. En algunas páginas y blogs de la red se cataloga al Irdin como lenguaje de los ángeles. Pero como vimos, en ningún momento, cuando se cita un lenguaje transmitido por ángeles o devas, se cita como Irdin. Y tampoco quienes son los primeros referentes del contacto y transmisión del Irdin lo asocian a un lenguaje de procedencia angélica. ¿Por qué en este momento en que la humanidad vive un periodo de fuerte cambio y muchas estructuras conocidas parecen desmoronarse, un lenguaje superior como el Irdin nos es otorgado como un medio de elevación o interiorización? Para contestar esta pregunta es necesario poder ver desde una visión más amplia dónde estamos hoy parados como humanidad ante los acontecimientos que están ocurriendo en la actualidad en nuestro proceso de evolución. En el presente cuadro vemos lo que se denomina arco evolutivo de las razas. Según Trigueiro, en el léxico esotérico, él define a este arco evolutivo de la siguiente manera. La evolución del hombre puede representarse con una parábola cóncava, dividida en 7 etapas básicas. En las 3 primeras, el arco descendente de la parábola, el espíritu involuciona, o sea, incursiona en el mundo material denso, el polo opuesto al mundo divino. A medida que se sumerge, activa en la materia ciertas cualidades, poderes y atributos. Cuando llega a la 4ª etapa, la de transición, el espíritu comienza a despertar su origen cósmico y a prepararse para retornar a ese origen. Se inicia así otro tipo de relación entre el espíritu y la materia. Relación que recibe el nombre de Gran Batalla del Universo. Es una etapa de conflictos, en la cual la materia vivificada y fortalecida en el transcurso de las 3 frases anteriores reacciona a los impulsos ascensionales del espíritu. En este enfrentamiento, después de que el espíritu ha elevado a la materia en cierto grado, se llega a un punto de equilibrio en el que ninguno prevalece, ni la materia ni el espíritu. Más adelante, el poder del espíritu prevalece sobre la fuerza inherente a la materia. Entonces, se torna conductor e ingresa definitivamente en el arco ascendente de la parábola, denominado arco evolutivo. En las 3 etapas siguientes, el espíritu rige su expresión material y ella sirve a los designios espirituales, les da forma y se vuelve vehículo de su luz. Estas 3 últimas etapas constituyen la ascensión espiritual. Hay, por lo tanto, 3 etapas descendentes, una de lucha y 3 ascendentes. Todas ellas, las 7, deben cumplirse en la evolución de esta humanidad. Vemos en la imagen, en la primera etapa, que es el impulso a la compactación,
se inicia la primera raza, que también fue denominada raza polar, y eran seres totalmente inmateriales. El inicio de la segunda raza fue denominada hiperbórea, y eran seres sutiles que no habían desarrollado aún el cuerpo físico. La tercera raza, que es el inicio de la raza lemuriana, ya termina de conformarse físicamente. En el inicio de la cuarta raza, la Atlante, comienza a desarrollarse el cuerpo mental y emocional. Y en el inicio de la quinta raza, denominada Aria, en la que hoy estamos pasando este periodo evolutivo, es la fase de mayor densificación. Esta es la historia de las 5 razas hasta el momento desarrolladas a través de este arco evolutivo. Desde la primera raza inmaterial y la segunda, llamada hiperbórea, que era sutil, pasando por todo el período de la tercera raza lemuriana, aproximadamente desde 4 millones de años hasta 12.000 años atrás, los seres descendieron del estado de quinta dimensión a la cuarta, llegando a desarrollar y materializar el cuerpo físico, accediendo de esta manera también a la tercera dimensión. Durante el período Atlante, posterior al lemuriano, como dijimos, comenzó a desarrollarse el cuerpo mental, que según el proyecto evolutivo debía formar un solo cuerpo integrado con el emocional, cosa que no sucedió, según varias fuentes del conocimiento ocultista, por los permanentes desvíos y la incidencia constante de fuerzas involutivas en el proceso de progresión humana en nuestro planeta. Según Trigueiriño, debido a que la humanidad estaba involucrada con fuerzas involutivas y a su ingreso en estados más concretos que el previsto para su evolución, la quinta raza fue la fase de mayor densidad del universo planetario y no la cuarta, como hubiera correspondido, y que hubiera sido el punto de equilibrio entre las razas en proceso de concreción y las 3 en sutilización. Teniendo en cuenta la formación de los cuerpos materiales, la quinta raza es más avanzada que las anteriores, pues en ella surgió la mente racional. Sin embargo, el ser humano se densificó en demasía. Por eso, después que el cuerpo físico se hubo formado por completo, el cuerpo etérico, puente entre la realidad concreta y la sutil, se fue confinando en el interior de él, volviéndose rígido y compacto. Así, limitó la percepción del ser humano a lo que los sentidos físicos podían transmitirle, ocultándole la capacidad clarividente. Vemos aquí, en el siguiente cuadro, la actual raza aria y sus 7 fases de evolución o subrazas, porque cada una de las 7 razas evolutivas a la vez desarrollan 7 subrazas. Según Trigueiriño, en el léxico esotérico, nosotros estaríamos transitando la quinta subraza, que ya está dentro del arco evolutivo en proceso de sutilización y de elevación hacia las 2 razas superiores. Las características básicas a desarrollar en la quinta subraza serían las siguientes: pensar con el sentimiento y sentir con el pensamiento. Desarrollo hacia un conocimiento intuitivo por sobre el intelectual, lo que nos transmitiría una comprensión directa sin elaboración de conceptos mentales. Desestructuración de esos conceptos, dogmas e ideas sostenidas como verdades durante milenios. Hay un proceso de sutilización de los cuerpos mental, emocional y físico. Prescindir de lo superfluo, que es una actitud hacia la necesidad real, y no hacia el deseo de tener o el sentimiento de posesión.
y la apertura y reconocimiento de los sentidos internos sobre los externos. Para acompañar el desarrollo de estas características básicas, aquí es donde el IRDIN adquiere relevancia, en cuanto actúa como dispositivo de interiorización y contacto con niveles sutiles, siempre y cuando estemos abiertos y dispuestos. Para lograr esta conexión a través del IRDIN, es necesario comprender que el IRDIN se materializa en palabras a través de un impulso interno y no de elaboración mental. Su fonética y escritura es simple y directa, no desarrolla reglas gramaticales ni definiciones de conceptos fijos. Mientras que en el sánscrito muchas palabras diferentes se refieren a una misma cosa, en IRDIN una sola palabra o frase mántrica evoca diferentes estados internos según el nivel de conciencia y apertura de cada uno. Por eso es que se considera inútil tratar de traducir literalmente una palabra o frase en IRDIN o darle un significado fijo, porque en cada uno de nosotros esa palabra o frase mántrica puede crear estados internos diferentes. Al darle un concepto cerrado a una palabra en IRDIN, se puede llegar a condicionar lo que debería ser un significado interno específico para cada uno según su estado de conciencia. El otro punto del IRDIN importante es que el valor oculto de las letras con que se escribe es diferente al de las lenguas conocidas. Las letras que nosotros utilizamos en el alfabeto latino derivan de ideogramas, es decir, fueron en su origen dibujos que simbolizaban algo en concreto. Ahora bien, las formas de las letras que fueron evolucionando de los idiomas alfabéticos antiguos son todas, según lo que nosotros conocemos como mayúsculas. Para el IRDIN, las mismas letras del alfabeto latino conocido adquieren un valor oculto que no tienen en el uso utilitario cotidiano y que tampoco lo pueden transmitir las letras en minúsculas. Por eso es que el IRDIN se transcribe principalmente en mayúsculas. Vemos aquí en el cuadro la evolución de las letras del alfabeto actual a través del fenicio antiguo, que era un dibujo simple, como la cabeza de un buey, por ejemplo, para la A, y el desarrollo a través del fenicio del griego antiguo y del griego hacia la grafía del latín que utilizamos hoy normalmente. Vamos a ver aquí algunos ejemplos de la escritura en IRDIN. En una de las conferencias y en el léxico esotérico, Trigueiriño nos aclara lo siguiente. Vemos aquí la letra H, la forma de la letra H, y Trigueiriño nos dice que su forma gráfica simboliza la interacción de dos potencias, las energías que ascienden desde el nivel material más profundo y las que descienden del cosmos, unidas por un vínculo de servicio. Adquiere valor especial en los nombres de jerarquías cuando están escritos en idioma IRDIN. Cuanto más profundo es el nivel de conciencia en el cual la jerarquía contacta la conciencia humana, mayor número de H's mudas tendrá su nombre. Además, la posición de esas H's denota el nivel de polarización de las jerarquías para una tarea específica. Aquí vemos el nombre de una jerarquía solar, Mayuma, escrita de tres maneras, como se la encuentra en algunos mantras. La primera, Mayuma con I latina, la segunda con I latina y el agregado de una H, y la tercera con Y y el agregado de la H.
La Y tiene una energía que no tiene nada que ver con la I latina, porque la visión de la Y es completamente diferente de I latina. Vemos la grafía de la Y que representa la apertura hacia lo alto. La K y la C significan dos cosas diferentes, y el efecto subjetivo de K es también diferente. La C no tiene la energía de la voluntad como la K. Aun cuando se pronuncian lo mismo, la C no rompe estructuras como la K. La K canaliza la energía de la voluntad. Posee una característica precursora que es abrir caminos y romper estructuras. Simboliza el encuentro de vibraciones de los mundos superiores y de los mundos densos. Su punto medio corresponde a las energías del centro cardíaco. Su trazo vertical corresponde al poder de la voluntad dirigida hacia lo alto. La G, en su forma gráfica, simboliza el movimiento descendente de la conciencia al mundo manifestado y su apertura al origen, como también la capacidad de seguir adelante con armonía, percibiendo el momento exacto de avanzar. Se la utiliza en la grafía de palabras en Irdin, tal como éste se expresa hoy en la Tierra, aunque no se la pronuncia. Tenemos aquí un mantra transmitido por Saruma, cuya forma gráfica se transmitió de esta manera, es decir, con mucha incidencia de la letra G y de la letra K. Hay una apertura para la primera frase, Wamanaika Shiminika, que comienza con la letra G, que ya está simbolizando de alguna manera en esa apertura, aunque no se la pronuncia, y que tal vez no sería supuestamente necesaria colocar una letra G ahí. En este caso sí es importante en el Irdin, porque está determinando ese movimiento descendente de la conciencia y una apertura al origen. La primera frase en Irdin, Wamanaika Shiminika, también fue transmitida por la comunidad de Figueira, pero con otra forma gráfica, con otras letras, como vemos aquí en esta imagen. Se reemplaza la letra G del comienzo por la letra H y se incorpora la Y por la I latina y se agrega una H más después de la K. Cuando observaba esta forma gráfica, en el caso de la Y seguida de la K y seguida de la H, inmediatamente se me vino la imagen de los danzantes sufíes, de los derviches, de la danza de los derviches, sufí, donde ellos extienden los dos brazos hacia arriba como una Y, como se ve en la imagen, con una palma, la de la mano derecha, hacia arriba y con la de la mano izquierda orientada hacia abajo, hacia la tierra, lo cual ya estaría simbolizando a la letra K. A medida que desarrollan su danza, esa energía superior pasa por el centro cardíaco hacia la mano izquierda, que transmite esa energía a la forma concreta, a la forma física, esa energía superior. A medida que la danza sigue su ritmo y ellos entran en lo que se llama una especie de éxtasis, de conexión, esas energías se equilibran y representarían, en este caso, a la letra H, como vimos antes, que es el equilibrio entre las energías que ascienden y descienden. El Wamanaika Shiminika, en este caso, es un mantra considerado universal, de trascendencia universal, y la H al principio estaría indicando entonces, a diferencia de la G, un equilibrio
entre las energías superiores, las que descienden, y las energías inferiores que ascienden, logrando ese equilibrio. Para ir cerrando entonces este acotado informe sobre el Irdin, se muestra ahora un esquema con el proceso de recepción de este lenguaje para ser materializado. Primero se produce un impulso vibratorio inmaterial no audible, que nos evoca al primer idioma presentado, el Ichiguá, que no era sonido sino vibración. Por eso Ricardo González nos transmite lo siguiente en relación a este punto. No olviden que la primera experiencia iniciática es con el silencio. Solo aquel que sabe armonizarse en el silencio puede fluir con los códigos Irdin. Trigueiriño, en una de sus conferencias, también coincide en este concepto y nos transmite lo siguiente. El Irdin no es una lengua planetaria, no es una lengua terrestre. Si nosotros tenemos un contacto con Irdin, este no es una lengua sonora. Nosotros hablamos de una lengua sonora con Irdin porque es una manera de comenzar a actuar con ese idioma. Pero Irdin no es sonoro, sino que es fundamentalmente silencioso. A medida que ese impulso vibratorio desciende de nivel, se capta como una idea que simboliza ese impulso original y que después se percibe como palabra o sonido interno, materializándose así en forma de mantra. La forma mántrica es lo más cercano en nuestra densidad material a ese primer impulso del Irdin. No fue transmitido el Irdin en formato de cuento, narración o relato porque, como se dijo antes, no persigue un fin utilitario y de uso común de comunicación. Según Ricardo González, las palabras código en Irdin son parte de nuestro adiestramiento para grupos de autoconvocados. Han recibido de nosotros esos códigos Irdin manifestados en mantras. El ser sabrá fluir en el tono correcto, sintiendo que no está enunciando palabras, sino que está danzando en vibraciones que armonizan en la naturaleza. Estos sonidos constituyen un sistema de armonización más allá de los encuentros. Esto escribe y nos cuenta Ricardo González en su libro Las enseñanzas de Erx. En una de sus conversas, la número 670, Trigueiriño también nos dice lo siguiente. Ahora bien, ¿qué es lo que el Irdin expresa? Irdin no es idea mental ni concepto. Cualquier otro idioma expresa conceptos e ideas mentales. Irdin no es de esta tierra y para nosotros es muy difícil imaginar un idioma que exista como idioma, que funcione como comunicación entre los seres y que no tenga idea mental ni conceptos. Es por eso que se evita lo máximo posible traducir los mantras en Irdin. A veces se da una idea de lo que el mantra quiere decir para que las personas puedan ligarse al mantra, pero en realidad, dice Trigueiriño, no se necesita saber lo que el mantra quiere decir. Si ustedes viven el mantra, no precisan saber su significado. Ahora, cuando pronunciamos el Irdin, no tendríamos que ver allí simples combinaciones de sílabas. Y cuanto más inocentemente hacemos esto, más la comunicación funciona, porque se trata allí de un sonido creador. Cuando nosotros entonamos un mantra en Irdin, tenemos que dejar que aquello actúe creativamente. Es necesario que ante estos mantras nos ubiquemos en un estado de inocencia, de pureza, y tratando de no querer estar entendiendo nada,
para que aquello pueda actuar. Por eso es que Triguerio nos sigue diciendo en el léxico esotérico que el Irdin expresa la esencia creadora y arquetipos de la evolución. Es dinámico y se reviste de la forma más adecuada según el estado de conciencia del planeta y los seres que en él se manifiestan. Es dinámico, es decir, se transforma de la manera que esa conciencia planetaria y los seres que en él habitan les sirva como forma o manera de interactuar con esa esencia creadora y las energías superiores. Sigue diciendo Triguerio, como vibración está en el origen y en la base de todos los demás idiomas. No dice como palabra ni como sonido, es como vibración. No hay medios externos para enseñarlo y tampoco se lo puede aprender movidos por la curiosidad, la ambición o el deseo de conocimiento. Surge espontáneamente en el interior del hombre como resultado de su sintonía con la ley y la conciencia superior, pues es un medio de comunicación entre él y la vida cósmica. Como regla general, termina diciéndonos Triguerio, el Irdin debe resonar en el silencio del corazón. A continuación, se dejan los enlaces y libros o artículos de la información utilizada en esta presentación, que son incluidos también en la descripción del video en el caso de que se desee ampliar lo aquí expuesto.